La carta llegó un jueves gris de diciembre, entregada por un mensajero con un uniforme impecable en la recepción de mi bufete de abogados en Manhattan. Papel con membrete caro, sobre de lino, mi nombre escrito a mano con la elegante caligrafía que conocía desde niño. Chase, tras una cuidadosa consideración, hemos decidido que sería mejor que no asistieras a las fiestas navideñas de este año. Las circunstancias actuales no se ajustan a los valores y tradiciones de la familia Harrison. Esperamos que lo comprendas. Abuelo William. Mi asistente, David, observó mi expresión mientras doblaba el papel con movimientos calculados. Malas noticias, Chase. Al contrario, respondí, guardando la carta en el cajón superior de mi escritorio de caoba. Acabo de obtener la claridad que llevaba años esperando. Me llamo Chase Harrison, tengo 32 años y acabo de ser expulsado formalmente de la Navidad de la familia más influyente de Boston por culpa de la mujer que amo. Pero aunque mi abuelo probablemente imaginaba que estaría devastado por el rechazo, él no tenía ni idea de que yo ya había tomado una decisión que cambiaría para siempre el imperio financiero que él había construido durante 60 años. La ironía era deliciosa. La misma mañana en que recibí su carta de rechazo, estaba revisando los documentos del préstamo de $2 millones de Harrison Industries, donde mi firma como garante aseguraba las operaciones de la empresa familiar. Una firma que, hasta esta tarde, todavía estaba vinculada a mis activos personales. David regresó con el café, notando mi expresión pensativa. ¿Todo bien, jefe? Pareces diferente. Estoy muy bien. De hecho, cancela mis compromisos de hoy. Tengo que hacer una llamada importante. Crecer en la mansión de los Harrison en Beacon Hill debería haber sido un privilegio. Nuestra casa georgiana de 4 pisos aparecía en revistas de arquitectura, con sus jardines impecables y sus vistas al Common. Para quienes nos observaban desde fuera, éramos la definición perfecta de la aristocracia de Boston. Mi abuelo, William Harrison, había construido Harrison Industries desde cero, convirtiendo una pequeña empresa de importación en una corporación multimillonaria. Mi abuela, Elizabeth, organizaba nuestros eventos sociales con precisión militar, cada cena calculada para ampliar nuestra influencia entre la élite de Nueva Inglaterra. Pero dentro de esa fachada perfecta, existían reglas no escritas sobre lo que significaba ser un Harrison. Chase, endereza los hombros, me susurraba mi abuela durante los eventos benéficos. Chase, tus notas son excelentes, pero Jonathan ha sido aceptado en el equipo de remo de Harvard, comentaba mi abuelo, siempre encontrando formas de menospreciar mis logros comparándolos con los de mi hermano menor. Jonathan era el heredero dorado, 3 años más joven, pero dotado del carisma natural de mi abuelo y la elegancia social de mi abuela. Yo era muy cerebral, muy serio, muy preocupado por la justicia en lugar de por la ventaja. Este no es el mundo real, Chase, se convirtió en el estribillo constante de mi abuelo cada vez que yo cuestionaba por qué las cosas no podían ser más éticas. Cuando tenía 14 años, gané una competición nacional de debate sobre derechos constitucionales. El Boston Globe quería hacerme un reportaje. Mi abuela concertó una cita médica a la misma hora. La familia Harrison se presenta como una unidad, explicó ella, peinándome el pelo con movimientos demasiado firmes para ser cariñosos. Tu logro se refleja en todos nosotros, y debemos parecer adecuados. El reportero nos tomó una foto familiar con Jonathan en el centro, a pesar de que era mi victoria. Mientras me preparaba para la universidad, apunté a la Facultad de Derecho de Yale. Harvard Business te mantendría más cerca de casa, sugirió mi abuelo, aunque todos sabíamos que él quería decir más cerca de los negocios familiares. Cuando Yale me aceptó con una beca parcial, la respuesta de mis abuelos fue reveladora. Nosotros cubriremos el resto, dijo mi abuelo, pero esperamos que traigas esa educación de vuelta a Harrison Industries. No lo hice. Trabajé en 3 empleos en el campus para pagar mis estudios. Durante las vacaciones, la mesa del comedor se convertía en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos. Jonathan cerró el contrato con Henderson hoy, anunciaba mi abuelo, seguido de, Chase, pásame la sal. Mis logros académicos se convirtieron en notas al pie de página en las conversaciones familiares. Después de la graduación, Jonathan asumió perfectamente el cargo de vicepresidente en Harrison Industries, mientras que yo acepté un puesto en la prestigiosa firma Caldwell y Associates en Nueva York. Mis abuelos asistieron a mi graduación en Derecho, pero se marcharon temprano para asistir a un evento de networking de Jonathan. Nueva York está muy lejos, se quejó mi abuela cuando le conté que me habían ofrecido un trabajo. Hay firmas excelentes en Boston. Esta es la oportunidad por la que he trabajado, le expliqué.
Tu hermano está trabajando en lo que realmente importa, la familia, replicó mi abuelo. La distancia me dio perspectiva. En Nueva York, construí una vida definida por mis propios estándares. Mi apartamento en Manhattan no era tan lujoso como la mansión de mi infancia, pero era mío. Mis compañeros me respetaban por mi trabajo, no por mi apellido. Allí conocí a Ana Rodríguez en una campaña benéfica. Ella enseñaba literatura en una escuela pública del Bronx y coordinaba programas para estudiantes de primera generación universitaria. Su risa era genuina, sus ambiciones admirables, aunque modestas para los estándares de los Harrison. Conectamos al instante. Después de 6 meses de noviazgo, llevé a Ana a Boston para el Día de Acción de Gracias. El desastre comenzó en el momento en que llegamos. Una profesora, repitió mi abuela cuando Ana se disculpó para atender una llamada de un alumno preocupado. Chase, podrías elegir entre muchas parejas adecuadas. ¿Por qué elegir a alguien tan limitada? Ella no es limitada, abuela. Está cambiando vidas. ¿Con qué sueldo?, interrumpió mi abuelo. ¿Cómo va a contribuir a tu futuro? No todo es dinero, argumenté. La risa de mi abuelo fue despectiva. Lo dice alguien que nunca ha tenido que preocuparse por eso. La ironía de que yo estuviera pagando mis propios gastos desde la universidad parecía perderse para él. Durante la cena, mis abuelos dirigieron la conversación hacia Jonathan y su nueva novia, Caroline Bradford, hija del senador estatal de Massachusetts. Le preguntaron por sus conexiones familiares mientras le preguntaban a Ana qué línea de metro tomaba para ir al trabajo. Esa noche, en mi antigua habitación, Ana me consoló mientras lloraba en silencio. Nunca me aceptarán, susurré. No importa lo que consiga. Entonces ellos se lo pierden, dijo ella simplemente. Porque yo veo quién eres, Chase. Eres extraordinario. Nos fuimos a la mañana siguiente, un día antes de lo previsto. Las palabras de despedida de mi abuela: piensa en lo que estás haciendo con tu vida, Chase. Jonathan ya ha sido ascendido a socio junior y tiene una relación adecuada. No vas a rejuvenecer. De vuelta en Nueva York, me sumergí en el trabajo y me convertí en socio senior más rápido que nadie en la historia de la empresa. El logro me pareció vacío cuando llamé para compartir la noticia. «Qué bien, querido», dijo mi abuela. ¿Sabes que Jonathan y Caroline se han comprometido? La boda será en la finca de los Bradford el próximo verano. Hace 3 años, mi abuelo me llamó para pedirme un pequeño favor. Harrison Industries se estaba expandiendo y necesitaba un préstamo de $2 millones para una nueva empresa. Los bancos querían garantías adicionales. Tu puntuación crediticia es excelente y, como familia, te necesitamos como avalista. En contra de mi mejor criterio y de los consejos preocupados de Ana, acepté. La familia ayuda a la familia, dijo mi abuelo. La ironía de la aplicación selectiva de ese principio se le escapaba por completo. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que fue la única vez que mi abuelo expresó un aprecio genuino por cualquiera de mis logros, cuando mi excelente puntuación crediticia podía beneficiarle. Si te estás preguntando cómo una carta de rechazo navideña se relaciona con préstamos millonarios y secretos familiares, sigue viendo, porque esta historia apenas está comenzando, y si te gusta ver que se haga justicia, no olvides suscribirte al canal. El punto de ruptura llegó hace 3 semanas, en lo que debería haber sido una cena de celebración. Jonathan y Caroline habían anunciado que estaban esperando su primer hijo, el primer nieto de Harrison. Pero lo que sucedió esa noche revelaría secretos que convertirían mi rechazo familiar en una oportunidad de oro para una venganza que nadie vio venir. Mis abuelos habían reservado todo el restaurante en la azotea del Hotel Four Seasons de Boston. Las vistas panorámicas de la ciudad brillaban a través de los ventanales, pero el ambiente en la mesa era más frío que el viento de diciembre que soplaba fuera. El primer nieto Harrison, anunció mi abuelo, levantando su copa de champán Dom Perignon 1996. Jonathan y Caroline honran nuestro linaje. Ana me apretó la mano bajo la mesa cuando mi abuela añadió: la conexión Bradford finalmente garantizará el futuro político que siempre hemos soñado para esta familia. Así era como operaba mi abuelo. William Harrison no veía personas, veía inversiones. No construía relaciones, construía carteras. A sus 78 años, cada decisión aún pasaba por el filtro de lo que aumentaría el prestigio y la influencia de los Harrison. Chase se volvió hacia mí con esa sonrisa calculada que conocía desde niño. ¿Cuándo piensan Ana y tú darnos buenas noticias similares? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana mantuvo la compostura, pero sentí que le temblaba ligeramente la mano.
Estamos centrados en nuestras carreras por ahora, respondí diplomáticamente. Carreras, repitió mi abuela como si fuera algo desagradable. Ana, querida, dar clases en un colegio público es admirable, pero no es exactamente lo que esperábamos para la familia. ¿Qué esperaban exactamente?, preguntó Ana, con voz controlada pero firme. Mi abuelo sonrió fríamente. Esperábamos que Chase eligiera una compañera que contribuyera al legado de los Harrison. Caroline proviene de una familia con 4 generaciones en el Senado. Su padre controla comités que afectan a nuestros negocios. Ana contribuye al futuro educando a la próxima generación, argumenté. ¿Con qué sueldo? La pregunta de mi abuelo fue como una bofetada. Chase, tú ganas $500,000 al año. ¿Cuánto gana Ana? ¿40,000? ¿Cómo pretenden mantener el nivel de los Harrison? No todo es dinero, abuelo. Él se rió, pero fue un sonido sin humor. A los 32 años, todavía tienes la ingenuidad de un adolescente. Todo es dinero cuando necesitas proteger un imperio de $300 millones. Fue Caroline quien rompió la creciente tensión. S.R. Harrison, estoy segura de que Chase y Ana encontrarán su propio camino. Mi abuelo la recompensó con una sonrisa sincera. ¿Ves, Jonathan? Diplomacia en estado puro. Eso es lo que necesita una Harrison. Durante el resto de la cena, mis abuelos dirigieron todas las preguntas a Jonathan y Caroline. Discutieron planes para el niño, conexiones que los Bradford podrían ofrecer, futuras oportunidades políticas. Ana y yo nos convertimos en figurantes en nuestra propia celebración familiar. Ana, mi abuela finalmente se dirigió a mi novia al final de la noche. Debes entender nuestra posición. Los Harrison tienen responsabilidades que van más allá del romance individual. Lo entiendo perfectamente, respondió Ana con una dignidad que me hizo admirarla aún más. Ustedes valoran el estatus por encima del carácter. El ambiente en la mesa se volvió gélido. Bueno, dijo mi abuelo colocando la servilleta sobre la mesa con precisión militar. Creo que todos entendemos dónde está cada uno. Esa noche, en el hotel, Ana lloró por primera vez desde que la conocí. Nunca me aceptarán, susurró contra mi pecho. Y, por extensión, nunca te aceptarán del todo mientras estés conmigo. Que así sea, dije, pero las palabras sonaron más valientes de lo que me sentía. La verdad era que el rechazo dolía más de lo que quería admitir. No por Ana, a ella la quería tal y como era. Dolía porque confirmaba lo que siempre había sospechado. Mi valor para la familia estaba condicionado a mi utilidad para sus objetivos. 3 días después de nuestro regreso a Nueva York, mi abuela llamó. Chase, querido, tu abuelo y yo hemos tenido largas conversaciones sobre la situación. La situación. Como si Ana fuera un problema que había que resolver. Entendemos que te importa Ana, continuó ella, utilizando el tono que reservaba para negociar con donantes difíciles en eventos benéficos. Pero a veces el amor juvenil nos impide ver el panorama general. Abuela. Déjame terminar. Si estás decidido a seguir ese camino, quizás sea mejor mantener las cosas discretas. No es necesario involucrar a Ana en futuros eventos familiares. La sugerencia me dejó sin palabras. Querían que mantuviera a la mujer que amaba como un secreto vergonzoso. Me estás pidiendo que oculte mi relación. Te pido que seas práctico. Jonathan está ascendiendo políticamente. Caroline tiene conexiones que pueden beneficiarnos a todos. Tu situación solo complica las cosas. Colgué el teléfono sin responder. Ana me encontró en la cocina 2 horas más tarde, todavía mirando el teléfono silencioso. Han llamado, observó ella, no era una pregunta. Quieren que te mantenga escondida, admití. Como si fuera algo de lo que avergonzarse. Ana se sentó a mi lado, sus ojos marrones llenos de una tristeza que me partió el corazón. Quizás tengan razón, Chase. Quizás yo sea realmente un obstáculo para tu familia. No, dije con firmeza. Tú no eres el problema. Ellos lo son. Pero mientras la consolaba, una semilla de algo más oscuro comenzó a germinar en mi mente. Durante 3 décadas, había intentado ganarme el amor incondicional de una familia que solo me amaba condicionalmente. Quizás era hora de dejar de intentarlo. Especialmente teniendo en cuenta que yo tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente. Mi firma garantizando $2 millones en préstamos de Harrison Industries. Una firma que, hasta ese momento, había dado de buena fe. Pero la fe, como estaba descubriendo, era un lujo que los Harrison no se habían ganado.
A la semana siguiente, sucedería algo que convertiría esa tensión familiar en una guerra silenciosa, y mi carta de rechazo navideña sería solo el primer movimiento en una partida de ajedrez que mi abuelo no sabía que estaba jugando. La bomba estalló un lunes por la mañana, 8 días después de nuestra desastrosa cena en el Four Seasons. Estaba revisando contratos en mi escritorio cuando mi asistente David entró con expresión preocupada. Chase, ¿has visto el Boston Herald de hoy? Mi estómago se revolvió incluso antes de ver el titular. Heredero de los Harrison sale con una profesora de la escuela pública. La familia cuestiona las futuras decisiones empresariales. El artículo ocupaba media página de la sección de sociedad, con fotos nuestras saliendo del restaurante aquella fatídica noche. Alguien, probablemente mi propia abuela, había filtrado nuestra historia a la prensa, pintando a Ana como una cazafortunas y cuestionando mi estabilidad emocional para futuras responsabilidades en los negocios familiares. Fuentes cercanas a la familia Harrison expresan su preocupación por las recientes decisiones de Chase Harrison, que parecen divergir significativamente de los valores tradicionales que construyeron el imperio Harrison, decía el artículo. Peor aún, había citas directas. Chase siempre ha sido el más rebelde de los nietos, comentaba una fuente no identificada. William Harrison construyó su empresa basándose en alianzas estratégicas y conexiones sociales adecuadas. Es natural que surjan dudas sobre la capacidad de juicio de Chase en asuntos empresariales cuando sus decisiones personales son tan discutibles. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Colegas de la firma, amigos, incluso clientes que querían saber si las inestabilidades mencionadas en el artículo afectarían a nuestros casos. Ana me llamó durante el almuerzo, con la voz temblorosa. Chase, mis alumnos están preguntando si es cierto que soy una cazafortunas. La directora me ha llamado para hablar porque algunos padres están preocupados por la publicidad negativa asociada a la escuela. Cada palabra era como una puñalada. No se contentaron con rechazarme, decidieron destruir a Ana también. Voy a demandar al periódico, dije con rabia. Esto es difamación. No, respondió Ana con una determinación que me sorprendió. Eso es exactamente lo que quieren. Convertirme en una víctima llorando en los medios, demostrando que no pertenezco a su mundo. Esa tarde, mi hermano Jonathan me llamó, con la voz cargada de incomodidad. Chase, tío, ¿has visto el periódico? Sí. Todos sabíais que esto iba a pasar. Silencio. Después, el abuelo dijo que quería aclarar su postura públicamente. Nadie imaginó que sería tan brutal. Ah, no lo imaginaban. Mi voz subió una octava. Un artículo que cuestiona mi estabilidad mental y ataca a mi novia fue que, Jonathan, ¿un accidente? Él está tratando de proteger los negocios. Chase, ya sabes cómo funcionan estos círculos sociales. La gente habla. Y ahora están hablando aún más. Sobre cómo los Harrison destruyen a cualquiera que no encaja en el molde perfecto. No es así. Es exactamente así. Colgué. Esa noche, Ana y yo nos sentamos en mi apartamento, el artículo del periódico esparcido sobre la mesa de centro como evidencia de un crimen. Quieren que rompa contigo, dijo ella con calma. Es obvio. Nunca. Chase, mírame. Sus ojos marrones estaban firmes, decididos. Seguirán presionando hasta que ocurra una de dos cosas, o cedes a la presión y me dejas, o te cortan por completo de la familia y los negocios. La verdad de esa afirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pues que me corten, dije, pero las palabras sonaron menos valientes de lo que pretendía. Ana estudió mi rostro. ¿Estás seguro? Porque una vez que se queme ese puente, no hay vuelta atrás. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Ana, hace 3 años, cuando mi abuelo necesitó un préstamo para expandir Harrison Industries, él me pidió que fuera su avalista. $2 millones. Ella frunció el ceño. Vale. Mi firma en esos documentos es lo único que impide que Harrison Industries se enfrente a una crisis de liquidez. Los bancos exigieron una avalista personal porque la empresa estaba más apalancada de lo que parecía. La comprensión se dibujó lentamente en su rostro. Chase. Durante 3 décadas, he intentado ganarme el amor incondicional de una familia que solo me quiere cuando necesita algo. Mi educación, mi carrera, mi puntuación crediticia. Todo ha tenido valor solo cuando les ha beneficiado. Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando las luces de Manhattan.
Acaban de declararme la guerra. Han convertido mi vida personal en entretenimiento público. Han humillado a la mujer que amo. Han cuestionado mi competencia profesional. Me volví para mirar a Ana. Quizás sea hora de que descubran lo que realmente significa perder mi apoyo. ¿Vas a quitar tu nombre del préstamo? Haré más que eso. Voy a averiguar exactamente qué más está pasando en los negocios de la familia. Porque tengo la sensación de que ese préstamo de 2 millones es solo la punta del iceberg. Cogí mi portátil y empecé a investigar. Como avalista, tenía derecho legal a cierta información financiera sobre Harrison Industries. Información que nunca me había molestado en examinar porque confiaba en la familia. Esa confianza había terminado oficialmente. 3 horas más tarde, descubrí algo que me dejó sin aliento. Harrison Industries no solo había utilizado mi firma para ese préstamo. Mi nombre aparecía como referencia o garantía en al menos otros 4 documentos financieros de los últimos 2 años. Documentos que nunca había visto. Documentos que definitivamente nunca había firmado. Ana, llamé, con una voz extrañamente tranquila. Tengo que llamar a mi abogada. Ahora mismo. Mientras marcaba el número de Jennifer Murphy, mi abogada personal, me invadió una extraña sensación de claridad. Durante años había intentado demostrar mi valía a una familia que solo me veía como un recurso que explotar. Ahora, por fin, tenía pruebas concretas de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Jennifer, dije cuando ella respondió. Necesito que investigues unos documentos financieros. Y prepárate, creo que vamos a descubrir que mi propio abuelo puede haber cometido fraude utilizando mi nombre. Al otro lado de la línea, Ana me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de esto?, susurró ella. Miré el artículo del periódico sobre la mesa, nuestras fotos con titulares maliciosos, las citas anónimas que destruían nuestra reputación. Ellos querían una guerra, dije con calma. Ahora descubrirán que eligieron al adversario equivocado. Porque mientras mi abuelo probablemente celebraba su victoria estratégica en la prensa, él no tenía ni idea de que yo acababa de descubrir un arsenal de información que podría destruir no solo su reputación, sino todo el imperio que le había pasado toda su vida construyendo. Y, a diferencia de él, cuando atacara, lo haría con pruebas reales, no con rumores difundidos en los periódicos. La pregunta ya no era si conseguiría mi venganza. La pregunta era si quedaría suficiente de Harrison Industries como para que valiera la pena reconstruirlo cuando todo acabara. La investigación de Jennifer Murphy reveló una red de fraude que iba mucho más allá de lo que yo imaginaba. Nos sentamos en su oficina de Park Avenue 3 días después de mi llamada inicial, con documentos esparcidos por la mesa de cristal como pruebas de un delito que aún se estaba desentrañando. Chase, dijo ella, ajustándose las gafas mientras revisaba los papeles. He encontrado tu firma en 6 documentos diferentes en los últimos 2 años. 6 documentos que nunca firmaste. Se me revolvió el estómago. 6. 2 préstamos para equipos, una línea de crédito de $500,000, 2 refinanciaciones hipotecarias de las propiedades comerciales de Harrison Industries y un acuerdo de garantía con inversores internacionales. Ella deslizó las copias por la mesa. Mi firma estaba claramente falsificada en cada una de ellas, lo suficientemente parecida como para engañar a auditores ocasionales, pero con sutiles diferencias que mi ojo entrenado en documentos legales detectó de inmediato. En total, continuó Jennifer, usted figura como responsable de aproximadamente $7,5 millones en obligaciones financieras que nunca autorizó. 7 millones. La enormidad de la traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi propio abuelo me ha convertido en un criminal sin mi conocimiento. Técnicamente, él es el criminal. La falsificación de firma para obtener crédito es un delito federal, punible con hasta 20 años de prisión. Jennifer abrió otro archivo. Pero aquí viene lo interesante. Solicité informes financieros de Harrison Industries a través de los canales apropiados. La empresa no solo está endeudada, sino que está al borde de la insolvencia. Ella me mostró hojas de cálculo con cifras que pintaban un panorama devastador. En los últimos 3 años, Harrison Industries ha perdido contratos importantes. La expansión a Miami fue un desastre. El proyecto inmobiliario en Cambridge se enfrentó a problemas medioambientales que costaron millones en multas y retrasos. Así que cuando mi abuelo me pidió que fuera su avalista hace 3 años, la empresa ya estaba en serios apuros. Tu garantía personal no fue solo para obtener mejores tipos de interés, sino para conseguir cualquier tipo de financiación. La revelación transformó mi ira en algo más frío,
más calculado. Jennifer, necesito saber exactamente cuál es mi posición legal aquí. Como víctima de fraude, tiene varias opciones. Puede denunciarlo a la policía, lo que daría lugar a una investigación criminal. Puede demandar civilmente por daños y perjuicios. O puede utilizar esta información estratégicamente. Eliminar su nombre de todos los documentos simultáneamente obligaría a Harrison Industries a declararse en quiebra inmediata, a menos que encontraran garantías alternativas. Me acerqué a la ventana y observé el movimiento de la ciudad abajo. Durante 3 décadas, había intentado ganarme el respeto de un hombre que solo me veía como una herramienta financiera. Un hombre que había falsificado mi firma en múltiples ocasiones, poniendo en peligro mi carrera y mi reputación. ¿Cuáles son los plazos legales para notificar a los acreedores? 72 horas para la mayoría de los documentos. 48 para la línea de crédito internacional. Hice un cálculo rápido. Era jueves. Si actuaba el lunes, tendría el fin de semana para prepararme completamente. Jennifer, quiero que prepares toda la documentación necesaria. Voy a quitar mi nombre de todo. Chase, entiendes que esto probablemente destruirá la empresa de tu familia. Pensé en el artículo del periódico, en las lágrimas de Ana, en los 32 años de amor condicional. No es mi empresa, Jennifer. Nunca lo ha sido. Y después de lo que hemos descubierto, ni siquiera es legalmente suya. Esa noche, Ana me encontró en el apartamento, rodeado de copias de documentos y notas legales. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. Claridad, respondí con sinceridad. Por primera vez en décadas, tengo absoluta claridad sobre quiénes son realmente. ¿Y qué significa eso para nosotros? Le tomé la mano. Significa que cuando todo esto termine, seremos completamente libres. Sin obligaciones financieras, sin ataduras emocionales que los vinculen a nuestras vidas. Ana me estudió el rostro. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que se quemen esos puentes. Ya se han quemado, Ana. Mi abuelo se aseguró de ello cuando me echó por mensaje de texto y luego falsificó mi firma 6 veces. Sonó mi teléfono. Jonathan. Chase, tío, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Forbes ha mencionado a Harrison Industries en un artículo sobre empresas familiares en auge. El abuelo está en las nubes. Incluso ha contratado a una empresa de relaciones públicas para ampliar nuestra presencia en los medios. La ironía era casi cómica. Mientras mi abuelo celebraba su exposición en los medios, él no tenía ni idea de que yo estaba a punto de exponer algo completamente diferente. Jonathan, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías lo de los otros préstamos? ¿Qué otros préstamos? Los documentos en los que aparece mi nombre como avalista, además del que firmé hace 3 años. Silencio prolongado. Chase, ¿de qué estás hablando? Su genuina confusión me dijo todo lo que necesitaba saber. Jonathan era el heredero, pero no era cómplice. Déjalo estar. Solo, cuídate, ¿vale? Chase, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Colgué antes de responder. Si se lo contaba a Jonathan ahora, él intentaría intervenir, posiblemente alertando a mi abuelo. Y necesitaba que mi abuelo se sintiera completamente seguro hasta el lunes. Durante el fin de semana, ultimé todos los detalles. Jennifer preparó toda la documentación legal. Identifiqué a cada acreedor, cada banco, cada institución financiera involucrada. Creé un cronograma preciso para las notificaciones. Pero el paso más importante fue una llamada que hice el sábado por la noche. ¿Sr. Bradford? Soy Chase Harrison. Sé que es una llamada inusual, pero necesito hablar con usted sobre algunas inversiones que su futuro yerno puede haber mencionado. Marcus Bradford, padre de Caroline y senador estatal, se mostró cautelosamente receptivo. Chase, admito que tengo curiosidad. Jonathan mencionó algunas oportunidades, pero aún no he revisado los detalles. Señor, como amigo de la familia, siento la obligación de advertirle que debe ser extremadamente cauteloso antes de comprometer recursos políticos o personales con Harrison Industries. La llamada duró 45 minutos. Cuando terminé, el senador Bradford tenía suficiente información para hacer sus propias investigaciones. Información que, una vez verificada, reveló exactamente lo que esperaba que revelara. El domingo por la noche, recibí una llamada. Sr. Harrison, le agradezco su honestidad.
Mi equipo financiero ha confirmado sus preocupaciones. Vamos a reconsiderar nuestra participación en Harrison Industries. Y si se preguntan por qué un nieto haría algo tan drástico contra su propia familia, sigan viendo, porque el lunes por la mañana, mi abuelo descubriría que habían rechazado a la persona equivocada, y las consecuencias serían más devastadoras de lo que él jamás imaginó. La última pieza del rompecabezas se encajó cuando Jennifer me llamó el domingo por la noche. Chase, he conseguido información adicional a través de contactos en el sector bancario. Se rumorea que Harrison Industries está negociando una fusión con Apex Development Corp. Si es cierto, las cantidades en juego son enormes. ¿Qué tipo de cantidades? $50 millones. Tu garantía personal se transferiría automáticamente al nuevo acuerdo, multiplicando tu exposición financiera. Se me cortó la respiración. Mi abuelo no solo había falsificado mi firma en el pasado, sino que planeaba comprometerme en algo aún mayor. Jennifer, necesito que todo esté listo a las 8 de la mañana del lunes. Lo estará. Chase, última oportunidad para reconsiderarlo. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás, la interrumpí. Lo sé. Colgué y miré a Ana, que había escuchado toda la conversación. 50 millones, susurró ella. 50 millones que nunca accedí a garantizar. En nombre de una familia que me considera una vergüenza. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba tratando de complacer a los Harrison ni de ganarme su aprobación. Estaba a punto de liberarme por completo. Y me llevaría a toda la dinastía Harrison conmigo. Lunes, 8 en punto de la mañana. Jennifer y yo nos encontramos en el vestíbulo del Citibank, donde Harrison Industries tenía su cuenta principal. Ella llevaba una carpeta negra con toda la documentación necesaria. Yo llevaba 3 décadas de ira cuidadosamente transformada en estrategia. Última oportunidad para reconsiderarlo, susurró ella mientras esperábamos al gerente. No hay vuelta atrás, respondí, ajustándome la corbata. Él eligió este juego. Bradley Norton, el gerente de relaciones de Harrison Industries, nos recibió con una sonrisa profesional que desapareció rápidamente cuando Jennifer explicó nuestra misión. Sr. Harrison, dijo él, hojeando los documentos que Jennifer había presentado. Son acusaciones muy graves. Falsificación de firma. No son acusaciones, son hechos documentados, le interrumpí con calma. Mi firma ha sido falsificada en 6 documentos diferentes. Retiro formalmente mi garantía de todos los préstamos de Harrison Industries, con efecto inmediato. Bradley llamó a su supervisor. Luego al departamento legal del banco. En 45 minutos, el proceso estaba completo. Harrison Industries será notificada en 2 horas, confirmó él, claramente incómodo. Tendrán 72 horas para proporcionar garantías alternativas o enfrentarse al vencimiento anticipado de los préstamos. Salí del banco con una extraña sensación de ligereza. Durante 3 décadas había cargado con el peso de las expectativas familiares. Ahora, por primera vez, ellos cargarían con el peso de las consecuencias de sus propios actos. Mi teléfono sonó a las 10:15. Jonathan, naturalmente. Chase, ¿qué diablos has hecho? Su voz estaba una octava por encima de lo normal. Acaba de llamar el banco. Dicen que has retirado tus garantías. El abuelo está teniendo un ataque. Estoy protegiendo mis intereses financieros, respondí con calma. Como haría cualquier persona sensata tras descubrir un fraude. ¿Fraude? Chase, estás delirando. Papá nunca. Jonathan, ¿en cuántos documentos de Harrison Industries no recuerdas haber firmado? Silencio. Exactamente 0, supongo. ¿La mía? 6. 6 documentos que nunca he visto, nunca he firmado, pero que me hacen responsable de 7,5 millones en obligaciones. Eso es imposible. Jennifer tiene copias de todo. El análisis grafológico confirma que son falsificaciones. Tu abuelo me ha convertido en un delincuente involuntario mientras me expulsaba de la familia por mensaje de texto. Jonathan se quedó en silencio durante casi un minuto entero. Dios mío, susurró finalmente. Chase, te juro que no sabía nada de esto. Lo sé. Por eso te lo advierto, busca un buen abogado. Cuando esta historia salga a la luz, necesitarás distanciarte legalmente de todo lo que hizo tu abuelo. A las 11:30, el senador Bradford llamó. Sr. Harrison, mi equipo ha terminado la investigación que usted sugirió.
Hemos confirmado irregularidades significativas en los registros financieros de Harrison Industries. Retiraremos cualquier consideración de inversión o respaldo político. Gracias por informarme, senador. En realidad, yo debería darle las gracias a usted. Caroline está devastada, por supuesto, pero mejor descubrirlo ahora que después de una boda. La llamada que estaba esperando llegó al mediodía. Mi abuelo. Su voz estaba controlada, pero detecté una tensión que nunca había oído antes. Chase, necesito hablar contigo inmediatamente. Estoy en la oficina hasta las 5. No, cara a cara. Ahora. Restaurante del Hotel Carlyle. A la 1. El Carlyle era territorio neutral, lo suficientemente público como para evitar gritos, lo suficientemente elegante como para mantener las apariencias. Llegué primero y elegí una mesa con una vista clara de todas las entradas. Mi abuelo entró exactamente a la 1 en punto, con su postura aún imponente, pero con algo diferente en los ojos. Parecía más pequeño. Chase se sentó sin ceremonias. ¿Qué crees que estás haciendo? Protegiendo mis intereses. Algo que debería haber hecho hace años. ¿Tus intereses? Él se rió, pero fue un sonido áspero. Acabas de destruir 3 generaciones de trabajo por un malentendido. 6 documentos falsificados no son un malentendido, abuelo. Son un delito federal. Por primera vez en mi vida, vi auténtica incertidumbre en el rostro de William Harrison. Documentos falsificados. Mi firma. 6 veces. 7,5 millones en garantías que nunca autoricé. Deslicé una carpeta por la mesa. Análisis grafológico completo. Jennifer está preparando una denuncia penal. Él abrió la carpeta, sus ojos escaneando rápidamente las páginas. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó, sus manos temblaron casi imperceptiblemente. Edward, susurró el nombre del contable de la empresa. Ese bastardo. No eches la culpa al contable, abuelo. Tú firmaste los cheques. Tú aprobaste los préstamos. Usaste mi nombre sin permiso. Mi abuelo cerró la carpeta lentamente. ¿Qué quieres? Nada que puedas darme. La dignidad no se compra. Chase, sé razonable. Podemos resolver esto en familia. ¿Familia? Me reí, y el sonido salió más amargo de lo que pretendía. ¿La familia que me echó por mensaje de texto? ¿Que plantó historias en la prensa para humillar a mi novia? ¿Que me utilizó como garantía financiera mientras me trataba como a un ciudadano de segunda clase? Estás siendo dramático. Estoy siendo preciso. Sonó mi teléfono. Jennifer. Disculpa, contesté. Jennifer. Chase, tienes que saberlo. La fusión con Apex Development. Acabo de descubrir que estaba programada para firmarse mañana. 50 millones. Tu garantía se transferiría automáticamente. Colgué y miré a mi abuelo. 50 millones de dólares. ¿Abuelo? ¿Sin consultarme? Su rostro palideció por completo. ¿Cómo te enteraste de Apex? De la misma forma que descubrí todo lo demás. Investigación real en lugar de confianza ciega. Él se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. Chase, escucha. Apex nos convertirá en la empresa de desarrollo más grande de la costa este. No se trata solo de Harrison Industries, se trata del futuro de la familia. ¿Qué familia? ¿La que me rechazó? ¿La que falsificó mi firma? ¿La que me utilizó como herramienta financiera? Por favor, y por primera vez en mi vida, escuché verdadera desesperación en la voz de William Harrison. Reconsidérelo. Podemos hablar, renegociar los términos. No hay términos que renegociar. Jonathan hereda sus desastrosos negocios. Yo construiré mi propia vida. Me levanté para irme, pero él me agarró del pulso. No entiendes las consecuencias de esto. No es solo la empresa. Son puestos de trabajo, inversores, contratos. Consecuencias, repetí lentamente. Como las consecuencias de 3 décadas tratándome como un sustituto hasta que necesitabas mi crédito. ¿Como las consecuencias de falsificar documentos legales? ¿Como las consecuencias de convertir el amor familiar en una transacción comercial? Solté mi muñeca de su mano. Las consecuencias, abuelo, finalmente han llegado a la persona adecuada. Cuando salí del restaurante, mi teléfono ya estaba sonando de nuevo. 3 bancos diferentes, 2 inversores, un abogado que no conocía. La avalancha había comenzado.
Y mientras caminaba por las calles de Manhattan, una verdad cristalina se formó en mi mente. Después de hoy, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Pero por primera vez en 3 décadas, eso no me asustaba. Me animaba. 6 meses después del almuerzo en el Carlyle, observo el paisaje de Manhattan desde la ventana de mi nueva oficina. Soy socio senior de Calvel y Associates, un logro que por fin puedo celebrar sin el peso de las expectativas familiares. Harrison Industries se declaró en quiebra en marzo. El proceso fue devastadoramente rápido una vez que comenzó la avalancha. Tras mi retirada de las garantías, 3 bancos diferentes exigieron el pago inmediato. El senador Bradford no solo canceló las inversiones, sino que inició una investigación legislativa sobre prácticas comerciales dudosas en la industria del desarrollo. La prensa, la misma que me había difamado meses antes, ahora publicaba titulares sobre el imperio Harrison construido sobre documentos falsos. Mi abuelo intentó negociar hasta el último momento. Llamadas desesperadas, ofertas de sociedad verdadera, promesas de cambio. Todas fueron recibidas por mi secretaria con instrucciones sencillas: el señor Harrison no está disponible. La única conversación que acepté fue con Jonathan. Chase, me dijo cuando nos encontramos en el mismo restaurante donde todo había comenzado 6 meses antes. Quiero que sepas que estoy de tu lado en esto. Parecía haber envejecido 5 años en 5 meses. Caroline había cancelado el compromiso cuando se hicieron públicas las noticias sobre el fraude documental. Los senadores no se asocian con escándalos financieros. ¿Cómo lo estás llevando?, le pregunté, genuinamente preocupado. Mejor de lo que esperaba, admitió. La quiebra me ha liberado de una expectativa que nunca quise cargar. Estoy pensando en dar clases de derecho empresarial. La ironía no pasó desapercibida. El heredero dorado seguía ahora un camino más parecido al de Ana. ¿Y el abuelo? Jonathan suspiró. Vendió la mansión para pagar deudas personales. Vive en un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn Line. Las investigaciones federales siguen en curso. William Harrison, el hombre que había construido un imperio basado en las apariencias, ahora se enfrentaba a la posibilidad real de ir a la cárcel federal por falsificación de documentos. A los 78 años, su legado se había convertido en una advertencia sobre los peligros de la ambición cinética. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Jonathan. Consideré la pregunta cuidadosamente. Arrepentimiento, no. Tristeza por la familia que podríamos haber sido, sí. Ana y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en Central Park el mes pasado. 20 invitados, incluidos Jonathan y algunos colegas cercanos. Sencilla, genuina, centrada en lo que realmente importaba. Mi abuela envió una tarjeta de condolencia, no de felicitación. El simbolismo era perfecto. Habéis destruido 3 generaciones de trabajo, decía con su elegante caligrafía. Espero que haya valido la pena. Ana encontró la carta divertidísima. 3 generaciones de manipulación, corrigió ella. Alguien tenía que romper el ciclo. La verdad sobre los documentos falsificados se extendió más allá de Harrison Industries. Otros empresarios que habían utilizado tácticas similares comenzaron a ser investigados. Jennifer Murphy me dijo que, sin querer, habíamos iniciado una limpieza en todo el sector inmobiliario de Boston. Te has convertido en un catalizador, me explicó durante nuestra última reunión. Las autoridades estaban buscando un caso que sentara precedente. El suyo les proporcionó exactamente eso. No busqué venganza, sino liberación. La diferencia es crucial. La venganza habría sido la exposición maliciosa, la humillación pública, la destrucción personal. Lo que hice fue simplemente proteger mis propios intereses y dejar que las consecuencias naturales de sus acciones siguieran su curso. La justicia no llegó en forma de represalia, sino en forma de transparencia. Hace 3 semanas, recibí una llamada inesperada. Era mi abuelo. Chase, su voz sonaba diferente. Más frágil, menos autoritaria. Podemos hablar. Al principio me negué. Ana me convenció de que lo hiciera. No por él, dijo ella. Por ti. Para cerrar este capítulo de una vez por todas. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de donde él vivía ahora. El hombre imponente que me había intimidado durante décadas parecía más pequeño, más humano. Me equivoqué, dijo simplemente. Contigo, con Ana, con lo que realmente importa en una familia. Gracias por reconocerlo. Las investigaciones probablemente me condenarán. De 2 a 5 años.
Removió el café con movimientos lentos. Me lo merezco. Probablemente. No te pido perdón, Chase. Te pido que no dejes que mis errores definan cómo ves a la familia. Fue la conversación más sincera que tuvimos en 3 décadas. Jonathan es un buen hombre, continuó. Mejor de lo que yo le enseñé a ser. Y tú te has convertido en el hombre que yo debería haber sido. No lloré cuando se marchó, pero sentí algo parecido a la paz. La lección que extraigo de esta experiencia no tiene que ver con la venganza o la justicia poética. Tiene que ver con el valor de establecer límites, incluso cuando eso significa perder a personas a las que creíamos amar. La verdadera familia no se define por el ADN o los apellidos compartidos. Se construye a través del respeto mutuo, el amor incondicional y el apoyo genuino. Ana lo entendió desde el primer día. Jonathan lo aprendió durante la crisis. A mí me llevó 32 años descubrirlo. Hoy, mientras planeo el futuro con Ana, construyendo nuestra propia vida basada en valores reales, siento una gratitud inesperada por la carta que recibí aquel jueves gris. No intentes venir por Navidad. Ese rechazo me obligó a enfrentarme a verdades que había evitado durante décadas. Me obligó a elegir entre la aceptación pasiva de un trato inadecuado y el valor de defenderme. La semana pasada, Ana y yo recibimos nuestra primera carta de Navidad como matrimonio. Jonathan, escribiendo desde su nuevo hogar en Vermont, donde comenzó a dar clases, expresó su gratitud por haberle mostrado que había otras formas de ser un Harrison. Guardé la carta, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que, a veces, las decisiones más difíciles abren el camino hacia las mayores bendiciones. Si esta historia de liberación familiar y descubrimiento del valor propio os ha conmovido, no olvidéis suscribiros al canal. Compartid en los comentarios vuestras propias experiencias con dinámicas familiares tóxicas. No estáis solos en este viaje. Porque al final, he descubierto que la mejor venganza contra quienes no son capaces de amarnos por quienes somos es simplemente vivir una vida plena siendo exactamente quienes hemos elegido ser. La última vez que supe de mi abuelo, estaba cumpliendo una condena de 3 años por fraude documental. Yo estaba inaugurando mi propio bufete de abogados, especializado en proteger a las personas contra la manipulación financiera familiar. El ciclo se había roto. Y eso, para mí, vale más que cualquier herencia que pudiera haber perdido. A veces, la mayor victoria es descubrir que no necesitaba su aprobación desde el principio. Siempre has sido suficiente por ti mismo.